Es una alegría de estar un sábado más aquí en el templo para poder aprender de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema tal vez muchos se preguntarán, ¿por qué yo soy Elías? ¿Por qué el título Elías eres tú? Yo empecé a investigar un poco y en la Biblia encontramos 3 tipos de Elías. Primero menciona Elías el Tisbita y después encontramos a Juan el Bautista como Elías. Y después, en los últimos tiempos, hay un tercer Elías. Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus manos? Por favor, puedan agarrar la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13. San Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Padecerá de ellos. Entonces, aquí podemos ver de que el mismo Jesús dice que Elías vino y no le conocieron, hablando de Juan el Bautista. Vamos a leer otro texto bíblico, Lucas 1, 16 y 17. Vamos a buscar en San Lucas capítulo 1, 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen y sustentan de que este Elías, Juan el Bautista, era Elías reencarnado en Juan el Bautista. Pero si leemos bien la palabra de Dios, ahí en la historia de Elías, Elías no murió. Fue llevado al cielo en un torbellino sin ver la muerte. Todas estas historias nos enseñan lo que va a pasar. En 1 Corintios dice, 1 Corintios capítulo 10, dice que estas cosas acontecieron como ejemplo. Todas estas historias se vuelven a repetir. Entonces, en el tiempo del fin, va a haber un pueblo, la última generación, que no va a haber muerte. Así como Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte, así un grupo de personas también será llevado al cielo. Continuamos leyendo la palabra de Dios y vamos a aprender más sobre el tercer Elías. Vamos a buscar en Malaquías 4, capítulo 4, versículo 1, refiriéndose al fin de los tiempos. Vamos a leer del 1 al 5. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 5 dice: he aquí que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. ¿Por qué dice el Señor que envía al profeta Elías? Vamos a ir aprendiendo durante otros textos. ¿Qué dice? Vamos a buscar Joel 2:28. Busquemos en la palabra de Dios. Joel 2:28. La palabra de Dios dice, Joel 2, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿no? Entonces Él va a derramar su espíritu sobre toda carne, dice, ¿no? Vamos a volver otra vez a Malaquías 4:6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí vemos que en la familia, quiero usar una palabra: confianza. El sermón de esta mañana estuvo maravilloso. Y muchas veces nosotros queremos encargar a otras personas para poder educar o criar a nuestros hijos. Y esta palabra confianza es la que debemos de tener en la familia. ¿Qué pasa? Que tal vez muchas familias o muchos matrimonios no pueden entregar o intercambiar celulares con la pareja. Incluso tienen clave. Pero esa confianza debe existir, donde yo pueda dejar mi celular en cualquier lugar y que mi esposa pueda ver todo lo que yo hago, sepa todo lo que yo hago, mis hijos igual. Entonces, esa confianza en el mundo actual se ha perdido entre el hijo, el padre, la hija, la madre o viceversa. ¿Por qué dice aquí que va a hacer volver el corazón? Pero humanamente nosotros vemos en las noticias y lo que sucede en las noticias es totalmente lo contrario. Cada vez es feminicidio. Una mamá dejó por allá por donde vivo, por el kilómetro 9, doble vía La Guardia, dejó a su bebé recién nacido. Y vemos todas estas cosas. Entonces, nosotros como creyentes de la palabra de Dios, como adventistas del séptimo día, debemos de tomar muy en cuenta. En Hebreos 2 dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que el Señor nos da por medio de su palabra, lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande. Esta confianza es la que debe perdurar en un hogar, en una familia.
Y justamente se enseñó esta mañana sobre Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. ¿Y qué es instruir? Hemos aprendido. No es traerlo solamente a la iglesia o que el profesor se haga cargo de esa educación o que la maestra de escuela sabática o que el pastor, sino es la confianza que Dios nos puede dar en el hogar. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hebreos 20. Vamos a buscar en Hebreos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese trabajo que se está haciendo ahora, por ejemplo en ASA, el pedido de dar con el corazón, el que más aprende es el dador alegre, ¿no? Es mejor dar que recibir. Cuando uno comparte, te quita el egoísmo del corazón. Muchas cosas necesitamos que el Señor cambie en nuestra vida. Entonces, la acción es la que nos ayuda a poder vivir una vida en armonía con Dios, dar un paso de fe y avanzar. Esto hace un impacto en la familia. Cuando uno enseña a sus hijos a dar en vez de recibir, esto le impacta mucho. Y cuando uno genera esa confianza en la familia, también nos ayuda. Vamos a buscar Segunda de Reyes 2:11. Capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Es lo que le decía antes. Este Elías, el tisbita, no vio muerte, sino que fue llevado al cielo vivo para encontrarse con Dios. Y esto lo podemos ver también en el relato de la transfiguración. Aquí vemos dos tipologías. Vemos a Moisés que murió y él se encontró con Jesús, aunque el diablo contendía, ¿no?, por el cuerpo de Moisés. Y vemos a Elías que no vio muerte y se encontró con Jesús también. Fue llevado al cielo directo. Esta tipología nos apunta hacia el futuro, donde va a haber dos tipos, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces los que durmieron en Cristo simboliza a Moisés y a Elías, los que no vieron muerte, fueron llevados al cielo sin ver la muerte. ¿Cómo era Elías? Es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo era Elías? Saben, Elías era muy valiente, según el relato bíblico. Él enfrentó a los profetas de Baal prácticamente solo. ¿Cuántas veces ustedes, mis hermanos, por guardar el sábado, se han enfrentado a su jefe, a su catedrático? Y muchas veces nos sentimos tal vez en ridículo, hemos quedado solos, pero si todo mundo lo hace,
¿Por qué no vienes y trabajas? ¿Por qué no estudias? Solo yo he quedado, dice Elías, ¿no? Pero él se mantuvo firme en su decisión. Vamos a ver Primera de Reyes 18:22. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Queridos hermanos, en algún momento tal vez tú te sientas solo. Aquí en la iglesia habemos pocos hermanos, porque la corriente de este mundo atrae mucho. Y tal vez en vez de venir a la iglesia, preferimos hacer otras cosas. Y tal vez en algún momento tú dices: solo yo he quedado en mi familia, solo soy yo el adventista. Ten fe, ten ánimo, hermano, porque ese Elías prometido no es una persona. Ese Elías prometido es un pueblo. Tal vez en tu entorno social tú te sientes solo y dices: solo yo he quedado. No te desanimes. Estas historias nos ayudan a nosotros para comprender mejor lo que sucedió en la historia de Elías. También se volverá a repetir. Esta palabra solo, y quiero resaltar otra palabra, fiel. Vamos a leer en Primera de Reyes 18:17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, el 18: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Muchas veces que me ha pasado a mí, en un entorno social, cuando uno quiere ser fiel a Dios y le dice a su jefe: oiga, yo trabajo 6 días a la semana y descanso 1. Y hoy me estás causando problemas acá porque sos el único que venís aquí a trabajar y me pedís eso. Todos descansan 14 días y 14 en el campo y 14 en la ciudad. O algunos trabajan 21 y descansan 7. Bueno, pero mi descanso es 6-1. Trabajo 6 y descanso 1. Y en algún momento ellos piensan que uno está turbando, porque los otros también quieren tener su descanso. Pero ¿cuál es el tema? De que los que turban a Israel es por haberse olvidado los mandamientos de Dios. Y algo que me llama la atención, la palabra fiel. Si ustedes buscan en el diccionario en Google, fiel es la agujita esa que marca en la balanza ahí, el contrapeso. Si uno pone 1 kilo en esa balanza y quiere pesar algo, tiene que igualar el peso de ese kilo para hasta que marque el fiel. Ahí, que iguale. En el mundo actual, hermanos, si ponemos los 10 mandamientos aquí en la balanza y nosotros desobedecemos uno de los mandamientos, entonces el fiel ya no va a dar ahí la agujita donde tiene que marcar el peso correcto. El pueblo del tiempo del fin va a ser un pueblo que aparentemente
se ha quedado solo. En algún momento tal vez nosotros vamos a estar en contracorriente, nadar en contracorriente, porque todo el mundo va a tener un pensamiento diferente al de nosotros. Entonces, cuando pensemos así como Elías, tal vez solo he quedado, pero el Señor tiene preparado un pueblo fiel. Y aquí podemos ver en Apocalipsis 12:17, ese pueblo se mantuvo fiel. La aguja mantuvo el equilibrio en el peso correcto. Querido hermano, ese pueblo eres tú. Tú eres Elías. El tercer Elías, eres tú. Ten fe, créelo y desde ahora sé más fiel al Señor para poder recibir esa lluvia. Mire qué maravillosa es la historia de Elías, porque él, después de 3 años y medio, no había llovido y vino una torrencial lluvia. En el tiempo del fin habrá una lluvia que se llama la lluvia tardía. Esa lluvia va a ser derramada sobre un pueblo fiel, entregada a los mandamientos de Dios, que tal vez en algún momento sintieron que se quedaron solos, pero Dios tiene preparado un pueblo. Vamos a leer en Apocalipsis 12:17, que prácticamente todos lo saben, ¿no? La palabra de Dios dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y también podemos leer en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ese pueblo, ese Elías del tiempo del fin tiene esta característica. Fíjense que a Elías lo perseguía una mujer. ¿Quién te va a perseguir a ti? Proféticamente, una mujer que representa un sistema, una iglesia. Cuando uno va entrelazando estas historias, la Biblia es tan maravillosa que te da todas las luces para poder ver el futuro, ver un futuro con optimismo, donde en la actualidad todo es muerte, dolor. Ahora mi hermano en una reunión me decía, ya no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Nuestra hermana Rebeca, bien trabajadora, falleció. Mi hermano Rubén Darío también falleció. Otros han fallecido, otros están luchando por su vida. Pero Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Y si descansamos en el Señor, tenemos la promesa figurativa de Moisés, que murió y resucitó. Y tenemos la promesa figurativa de Elías, que no va a haber muerte. Yo quiero invitarte en esta tarde para que creas en la palabra de Dios. ¿Quieres ser tú Elías del tiempo del fin? ¿Quieres prepararte para ser fiel, para que la balanza marque cero, que iguale el peso? Es ahora, ahí donde tú estás mirando la pantalla, que te pongas de pie. Aquí también en la iglesia yo te invito
para que sea parte del último Elías, para pregonar al mundo el mensaje de los 3 ángeles y recibir al Señor en las nubes de los cielos.